Bueno, vamos a ir arrancando, vamos como siempre, vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. Hoy es 15 de Kislev. 15 de Kislev dice así. El Alter Rebbe, o sea, el fundador de Chabad, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, contó a su hijo el Mitel Rebbe. Le dijo así. El abuelo, el Alter Rebbe solía llamar espiritualmente, el abuelo era al Baal Shem Tov y el padre era el Mitel Rebbe, el Magi de Medrich, perdón. Entonces el Alter Rebbe le contó a su hijo el Mitel Rebbe, el abuelo, el Baal Shem Tov, dice que hay que llegar hasta el sacrificio por amor a otro judío, incluso hacia uno a quien jamás se vio. ¿Mm? O sea, hay que tener... Ay, un segundito. Un segundito que atender, es una operadora de la Reino. Un segundito. Andrea, te tengo que hablar ahora más tarde porque estoy en la mitad de un shiur. Dale, dale, chao, chao. Bueno, o sea que incluso por cualquier Yehudí, y es lo que uno ve hoy en día, ¿no? Especialmente este último año y pico, desde el 7 de octubre, donde cada día vamos escuchando noticias, algunas halagüeñas y algunas de las otras, y cómo uno tiene ese sentimiento y está dispuesto a todo por otro Yehudí. De una forma u de otra, cuántos chicos, cuántos grandes se alistaron en el ejército en este año y pico sin tener la obligación de hacerlo, gente que viajó especialmente para hacerlo, gente que estaba en la reserva y ya no tenía obligación de ir y fue igual. Eh, o gente que juntó dinero, o que dio conferencias, o tantas cosas, entregándose el todo por el todo en aras de favorecer a otro Yehudi. Nos encontramos ahora en una parsha donde ya empieza, si uno quiere generalizar de acá hasta el final del libro de Bereshit, eh, digamos que vivimos no solamente con Jacob, sino que acá se incorpora especialmente el personaje, entre comillas, de Yosef Atzadik, el hijo de Jacob, toda la historia, cómo lo tuvo los sueños, y los hermanos se enojaron con él y hasta querían matarlo, y, y después ni que hablar que lo tiraron al pozo y lo vendieron a Egipto y toda la historia con Yosef, que solamente algunos temas vamos a ir tocando en estos días, estas semanas, hasta el final de Bereshit. Nos queda Vayeshev esta semana, Miketz, Vaigash y Vayejí. Nos quedan 4 semanas todavía, un mes entero viviendo con el libro de Bereshit. Todavía nos queda. En general, las relaciones humanas hoy en día son, son diferentes de lo que eran. Y no estamos hablando de cientos de años atrás, ni que hablar de miles de años atrás, sino seguramente cuando muchos de los que estamos acá éramos chicos y nos criamos la relación de padres e hijos. No estoy hablando que era mejor, peor, sino estamos describiendo la situación. Era de una manera, solamente había una estructura, eh, lo que era el padre, lo que eran los abuelos, lo que eran los hijos, y hoy en día esa estructura se ha desestructurado hasta tal punto, hasta tal nivel, que, que hay muchas dificultades en las relaciones entre padres y hijos, donde los padres de repente quieren mostrar un camino y los hijos van para por otro camino, o aceptan el camino de otra manera. Y realmente se hace muy dificultoso
Y realmente hay que trabajar mucho en esto. Ahora, si miramos la historia, ¿qué vemos? Miremos las últimas semanas con las Parshiot, para hacer un parangón con lo que pasa hoy en día, porque la Torah es actual, la Torah es una forma de vida y en la Torah tenemos que encontrar las respuestas. Entonces, ¿qué vemos de Jacob? Jacob se fue con una mano atrás y una adelante, llegó a Harán, con la historia, con las esposas, trabajó 7 años, después otros 7 años, después trabajó 6 años, pero armó una familia hermosa, una familia maravillosa. Tuvo 4 esposas, tuvo 12 hijos, tuvo una hija, una esposa falleció, y no fueron épocas fáciles. Tuvo que lidiar, escaparse de Isaac, y después lidiar con Labán, y después volvió de vuelta a Israel y tuvo toda la historia con Isaac, y después con Shem y Hamor, que secuestraron a Dina y la violaron, etcétera. Ya por fin llega a la tierra de Israel y dice la Parsha esta semana, Vayeshev Jacob Be'eretz Megurei Aviv, Jacob vivió, se asentó en la casa donde vivía, en la tierra, perdón, donde estaba asentado su padre, donde vivía su familia, donde había vivido su abuelo Abraham y la abuela Sara, perdón, su padre Isaac y su madre Rivka. Eh, la tierra de ellos, Eretz HaKodesh. Y cuando ahí puede tener la tranquilidad de estar con todos los hijos. Vieron que hoy también pasa que Baruch Hashem uno se lleva muy bien con los hijos, gracias a Dios, pero un hijo vive por acá y otro hijo vive por allá, a veces dentro del mismo país, a veces en países diferentes. Gracias a Dios tenemos la tecnología y podemos estar muy cerca, o sea, a pesar de lo lejos, podemos estar más cerca que antes a través de un clic. Ya los estamos viendo y ya vemos todo lo que hacen los hijos, los nietos, los bisnietos. Está todo maravilloso. Pero estamos lejos. Ahí Jacob quería estar cerca, quería tener toda la familia. Y prácticamente casi se le desarma toda la familia. La familia pasó a ser un caos con todo este tema de Yosef y los sueños. Como los hermanos, la mayoría, o sea, los hermanos los más grandes estaban recontra enojados con Yosef, hasta tal punto que hasta quisieron matarlo, al final lo terminaron metiendo en un pozo, lo vendieron como esclavo, o sea, uno por ahí no se imagina, pero ¿saben lo que sería? Yosef, que era un príncipe, vivir en la casa de Jacob era estar en el palacio real y de repente que lo metan en una caravana con gente de otro nivel totalmente diferente y otro estilo de vida y otra forma y otro idioma, y lo mandan a Egipto para venderlo, tener que exponerlo en un mercado de esclavos para que vengan y lo compren y con todo lo que eso conllevó. Pero también hubo otros temas previamente con Reubén y después con Shimon y Leví, que mataron a todo ese pueblo, como vimos la semana pasada, y después con Yehuda y Tamar, como vamos a ver en la parashá esta semana. O sea, de tener la familia ideal, la familia 10, casi se le hace pomada a toda la familia. Y esto es lo que pregunta el Rebbe de Gur, que se llamaba el Sfat Emet, que tiene toda una explicación, todo un pirullo de la Torah. Y él explica cómo puede ser que la familia de Jacob se le empezó a trastornar toda, a dar vuelta. Ese es un tema que tenemos que entender. Pero para poder entender esto tenemos que analizar lo que es Abraham, Isaac y Jacob, como vamos a ver enseguida. Y después, ¿cómo podemos cambiar, cómo podemos transformarnos nosotros y cómo llevarlo esto a la práctica? Pero más aún, acá estamos hablando, fíjense, ¿no? Empezamos el shiur, la parte del cuerpo del shiur,
Empezamos diciendo que la familia de Jacob estuvo a punto de destruirse. Por el otro lado, cuando nuestros sabios hablan de los tres patriarcas, decimos que no como Abraham. ¿Qué tal, Marcelo? Marcelo Yom Tov. Tenemos Marcelo Yom Tov y Marcelo Moshe. No como, y así como tenemos Eduardo Obadia y tenemos o Eduardo, que no me acuerdo el nombre, ahí en Tofik, ¿no? O algo parecido, en Sefaradí. ¿No? ¿Cómo era Eduardo Balak? Alak, Alak, ¿Cómo? Alak, Alak, Alak es el apellido, pero tu nombre en hebreo. Aslan. Es en Aslan, árabe. Aslan. Bueno, muy Aslan. bien. Y también tenemos a Yosef, por supuesto. Bueno, entonces continuemos. Dice, no como Abraham, que de Abraham de él salió un Ismael. O sea, tuvo a Isaac, pero también lo tuvo a Ismael. Que Ismael no siguió el camino de Abraham. No como Isaac, que de Isaac salió Jacob, pero también salió Isaac, que se fue para otro lado. Sino como Jacob, que mitatos Shleima, todos sus hijos siguieron el camino. Ahora, ¿cómo decimos esto? Y salieron las tribus de Israel. ¿Cómo decimos esto cuando la familia de Jacob estuvo a punto de destruirse? Es verdad, todos eran Yehudim, todos vivían, digamos, siguieron el camino del Padre, pero en la vida cotidiana, la conducta de ellos era una conducta que se podía haber sido un desastre. De hecho, hubo situaciones difíciles. Para poder entender esto tenemos que mirar a los patriarcas. ¿Por qué mirar a los patriarcas? Porque el Talmud dice, hubo muchos sabios, pero patriarcas fueron tres. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué fueron tres? ¿Por qué no siguió después de Jacob por ahí Yosef y después Leví, Abraham, Moshe Rabbeinu y tantos otros? ¿Por qué los patriarcas son tres solamente? Y la respuesta porque cada uno de ellos tenía un tema central del cual todos heredamos y todos tenemos que seguir. Y empecemos con Abraham. Por supuesto, Abraham fue el primero. De Abraham siempre decimos que Abraham es Gesed, como trae la Kabbalah. Abraham es bondad, amor, donde él entregaba bondad por doquier, por todos lados. Pero fundamentalmente hay otro punto central en Abraham, que es el Ahdut. Abraham supo cómo Ahdut quiere decir la unicidad, unir a todos en mostrar lo que es la divinidad. Eh, Abraham le mostró al mundo como todo lo que hay en el mundo tiene una energía divina. No viene de otro lado, no hay casualidades, no hay delegados, Dios no delega nada a nadie. Todo lo que viene en forma directa de Hashem. Y eso es toda la energía. Y así Abraham unió a toda la gente, a todo el mundo. Abraham le enseñó al mundo. Abraham le mostró que, que todo tiene un hilo conductor, pero como un cable que tiene energía. Y esa energía es la energía de Hashem. No hay una energía que venga de otro lado. Hazbe Shalom. Y eso es lo que le mostró a la gente. Abraham no hizo Yehudim. Abraham no fue proselitista en hacer que cumplan las mitzvot de la Torah. Las mitzvot, las 613 mitzvot. Sí, aquellas mitzvot que tienen que ver con la convivencia, los 7 preceptos universales y otros preceptos que los Bnei Noah, que después del diluvio, todo el mundo, digamos, que asumió sobre sí. Más aún,
está traído en los libros, creo que en el Meiri, que Abraham llegó en ese momento, hoy en día tenemos 8.000 millones de seres humanos, más o menos. No sé cuánta gente había en ese momento de Abraham, pero Abraham llegó al 50% de la población mundial de aquel momento, si está traído en nuestros libros santos, sagrados. 50% de nuestros libros, de la población mundial de ese momento recibió influencia directa de Abraham. En otras palabras, Abraham transformó al mundo. Abraham mostró la kedushá, la santidad que tiene el mundo. Abraham mostró que el mundo no es un... ¿Vieron? A veces se dice una persona que parecería que nació de un repollo. El mundo no nació de un repollo. El mundo tiene Yesh Balabat Levirazú. Hay un dueño de este mundo. Y ese dueño es el que manda la energía para todo. Esa es la unión del mundo, eso es lo que mostró Abraham. Por eso es el primero de los patriarcas, pura Kedusha. Después vino Yitzhak. Yitzhak decimos que es irá. Irá es temor. Pero fundamentalmente es poner límites al mundo. ¿Por qué? Porque tiene que haber límites. Todo lo que uno hace tiene que tener reglas y tiene que tener sus limitaciones. Si no, por ejemplo, si es todo amor, 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 viene el Yetzer Hara, el instinto del mal, y nos convence, bueno, esto tenés que hacerlo porque esto por amor, esto por amor. Cuando uno pone las normas, las reglas, los límites, entonces las barreras o barandas, uno no se cae. ¿Está bien? ¿Por qué la Torah no dice pone la Torah? Vas a poner un cerco alrededor de la Torah, o cuando tenés un techo tenés que ponerle una baranda alrededor. ¿Para qué? Para no caernos, ¿no es cierto? Porque si uno deja todo abierto, ¿está bien? Fíjense, salvando la distancia, los animales. Los animales cuando están en un campo y el campo está cercado, entonces el animal sabe que está el cerco y se queda metido ahí adentro. Cuando uno abrió los cercos, ya el animal se desboca, se va para cualquier lado. No tiene limitaciones. ¿Y cuánto más nosotros? Esaú, que era el hermano de Jacob, o sea, el otro hijo de Isaac. Esaú también tomó estas limitaciones, pero tomó para el lado equivocado, para lo que se llama la cábala, dice la clipá, para la parte de la impureza. Él también iba a Isaac y le hacía preguntas, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser lo otro? Quería engañarlo a Isaac, pero lo tomaba para un lado equivocado, porque él estaba en otro nivel, en otro canal. En otras palabras, Isaac puso disciplina en el mundo, que eso es importante. Después vino Jacob. Jacob dice que es la tercera de las sefirot, que es Tiferet. Tiferet también es Rahamim, es misericordia. ¿Qué es Tiferet? Belleza. Quiere decir que haya una armonía. En el mundo puede haber muchos colores. Ustedes vieron que de repente vemos un cuadro pintado por un gran pintor, digamos, y uno ve que combina los colores y de repente son colores, algunos muy, muy fuertes y algunos muy, muy claros, y sin embargo los combina de una forma que hay una armonía impresionante. Como dice el versículo, Titen emet le Jacob, da la verdad a Jacob. ¿Qué es verdad? La verdad es que haya armonía. Y esto es lo que quiso hacer Jacob cuando llegó a la tierra de Israel. Cuando Jacob llega a Israel, quiere que haya una armonía. Entonces dice, Vayeshev Jacob Be'eretz Megurei Aviv. Jacob habitó en la tierra donde vivía su padre. Megurei tiene varias explicaciones. Una explicación quiere decir que él vivía allá. Pero por el otro lado, también viene de la palabra irá, temor.
dice que en el momento que Jacob quiso habitar con tranquilidad, ahí surgió el miedo, la furia de Yosef, todos los acontecimientos relacionados con Yosef. Aquí viene el Midrash y dice que Jacob, cuando al final de la parsha de la semana anterior, nos cuenta quiénes eran todos los descendientes de Isab, su hermano, y que habían reinado en la tierra de Israel antes que haya un rey de Israel. Entonces Jacob dijo, ¿cómo voy a poder yo enfrentar a todos estos? Hasta que después trae que vino Yosef y cuando lo vio Yosef, ahí se quedó tranquilo. Con Yosef voy a poder enfrentarlo a todos. Como hay todo un montón de explicaciones sobre esto. Se trae el Midrash trae un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona se enfrenta a una jauría de perros? No estamos hablando a los perros que vemos con los paseadores de perros, que son todos perros tranquilitos y perros que son más mansos y por más grandotes que sean, no molestan y uno no se asusta. Pero si de repente estamos, qué sé yo, nos toca estar en el campo y se aparecen, qué sé yo, 10, 15, 20 perros todos juntos ladrándonos, ahí nos agarra miedo. Dice el Midrash que hay que hacer. Uno tiene que ir y sentarse entre los perros. Se sienta entre los perros, muestra que no tiene miedo y los perros no lo van a hacer nada, no lo van a atacar. Entonces, eso es lo que pasó con Jacob. Vio tantos príncipes y reyes de otros pueblos y en principio le agarró miedo. Entonces, bueno, vas a tener a Yosef, vas a estar sentado ahí, vas a seguir con la tuya y va a estar todo bien. Pero ¿qué quiso hacer Jacob? Jacob quiso estar asentado. Para que haya asentado tiene que haber disciplina. Él tomó digamos, la midá, tomó digamos, la cualidad fundamental de Isaac. Puso límites, puso un montón de cosas. Y ahí es donde se le desbarrancó todo. Como vimos en la pasada de esta semana y vimos en la semana anterior, con Yosef, con Yehuda, etcétera, con Reubén, con Shimon y Leví, etcétera. Entonces, uno tiene que saber que, especialmente hoy en día, y esto es lo que aprendemos de la Parshá, que seguro que tiene que haber disciplina, pero también tiene que haber fundamentalmente amor. Hoy en día, tanto los padres como los maestros, como distintos educadores, tienen toda esa situación de cómo educar, que los alumnos ya son diferentes, que hay tanto libertinaje en el mundo que cada uno hace y quiere hacer lo que quiere. Por supuesto que hay que poner limitaciones, pero tenemos que utilizar la midá, la cualidad de Jacob. La cualidad de Jacob, como dijimos antes, era Tiferet. Tiferet es todos los colores y buscar que haya una armonía entre todos los colores. Uno quiere poner severidad, tiene que haber de repente severidad, limitaciones, pero antes de las limitaciones tiene que haber amor. Por ejemplo, un chico llegó a cualquier hora, llegó tarde, se ratió de la escuela, como decíamos antes. Y no sé si hoy en día se usa esa expresión. No fue a clase un día. Entonces, cuando llega a la casa, llega, el padre está nervioso, la madre, ¿dónde estuvo? Y que estaba preocupado, que estaba perdido, que no contestaba el celular, que no contestaba los mensajitos, etcétera, que los amigos no sabían dónde estaba. El chico llegó a la casa y cuando llega a la casa el padre o la madre dice, ¿dónde estuviste? No sabes lo preocupado que estaba, ya íbamos a llamar a la policía, ya esto, lo otro. Y tal vez hay que hacer de otra manera. Seguramente lo que hay que hacer es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y después, por supuesto, ver cómo indagar y cómo llegar
a ver qué es lo que le pasó al chico. Si el chico se fue a otro lado, si el chico se ratió de la escuela o hizo lo que hizo, bueno, hay que ver qué es lo que hizo y por qué lo hizo. No estoy hablando que sea fácil, pero este es el camino de Jacob. Cuando se aplica el camino de Jacob, entonces Mitatosh Lemar, todo sigue, todo termina en una armonía, todos los hijos siguen el rumbo que uno les marca y que uno desea y salen bien. Be'ezrat Hashem, por supuesto, con la ayuda de Hashem. Pero hoy en día, más que nunca, con todas las posibilidades que tenemos, porque la realidad es que yo me acuerdo una vez cuando era chico, por ahí este video lo va a ver mi mamá, pero no sé si se acuerda. Me acuerdo una vez que iba chico, un sábado a la noche, me fui a una actividad al viejo Ital Park. Y nosotros en esa época vivíamos en Paternal. Y yo fui con un grupo de jóvenes de religiosos, digamos, hicimos todo bueno. Pero hasta que volví, no tenía cómo volver, al final no sé si volví en un taxi, en aquella época no era fácil, etcétera. Habré vuelto a las 2 3 de la mañana. No solamente mis padres estaban preocupados, yo también estaba preocupado, pero yo no tenía, teléfono celular no existía. Mis padres en aquella época no tenían teléfono, no había cómo avisar. Entonces, por ahí la preocupación era de todos lados, pero hoy en día que estamos recontra súper conectados, es un mensajito, es un clic, estoy acá, bueno, no te preocupes, que esto, que lo... Y cuando no pasa esto, ¿cuántas veces mandamos el mensajito y no nos contestan? Y nos ponemos nerviosos, ¿qué pasa que no me está contestando? Algo está pasando, ¿no es cierto? Lo que normalmente es algo placentero se transforma en algo muy, muy difícil. Entonces, cuando nos toca afrontar la situación, ahí tenemos que saber cuál cualidad meter. Meter la severidad, meter las limitaciones, o por ahí meter el amor, meter la bondad en ese momento. Y después vamos a ver cómo seguir. Entonces, cuando nos conducimos de esta forma, y por supuesto con la ayuda de Hashem, y con mucha emuná, con mucha fe, vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, etcétera, en el camino de la Torá y las